Soluciones viales, urbanas y agrícolas para un mejor futuro. Holcim, amigables con el ambiente. Para garantizar la calidad de un diseño de estructuras sismorresistentes, las varillas deben cumplir con los más altos estándares que exige el mercado. Por eso la varilla microaleada de Novacero está elaborada con tecnología que le da mayor resistencia, además de una microestructura homogénea y uniforme, que permite doblar con facilidad e incluso recuperar su forma original. Prefiere lo seguro. Varilla microaleada de Novacero, la más confiable. Novacero, el acero del futuro. Hola, hola, saludos cordiales, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio en las reflexiones desde la cámara. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Esperemos que, como siempre les decimos, que tengan una sonrisa el día de hoy. Al mal tiempo, buena cara, y al buen tiempo, mejor todavía, mejor cara hay que ponerle. Así que bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Gracias por acompañarnos. Saludamos ya con Mónica Flores, también con Máximo Enrique Ramón, que está con nosotros, con Augusto Francisco Tulcanazo, con Carolina Serrano, que es nuestra productora. Ustedes ya la han escuchado de ella, con Fran Gómez también el saludo cordial, igual para Evelyn Sosa, para Iván Sanango, para José Lino Gómez, que también está con nosotros, para Mauri Molina, un abrazo, el saludo cordial para Jacqueline Rosales, que se junta desde temprano, para Diego Cuenca, para Blanca Martinetti, igual para Jairo Salazar, para Gonzalo Vaquero, para, ¿quién más está por aquí? Jenny Patricia Ventimilla, Diego Cuenca, un saludo cordial. También los veo para Andrés Enríquez, un abrazo también para Napoleón Guevara, para Luis Pazmiño, bienvenido. Diego Cuenca, bienvenido también. ¿Quién más por aquí? Déjeme ver. Neptalí Rosillo, igual el saludo cordial para Verónica Ruiz. Qué gusto tener a todos ustedes aquí en este espacio. Bienvenidos, bienvenidas. Y me voy hasta mi pantalla lateral porque ya estamos ahora sí listos para estas entrevistas. Nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre, ya saben, él es un permanente invitado en esta casa. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros, siempre valiosos tus comentarios. Hoy vamos a tratar de entender qué pasa con las expectativas del nuevo gobierno, qué sensaciones nos despierta, y por supuesto para ello también nos acompaña el presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción y vicepresidente del Consejo de Cámaras, porque hoy es jueves del Consejo de Cámaras, Leopoldo Campo, quien es nuestro anfitrión. Así que, Polo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Buenos días a todos quienes nos escuchan. Una audiencia bastante importante, quienes ya están chateando aquí, Patricio, en reflexiones de la Cámara. ¿Cómo no hacerlo? Debido a que nuestro invitado especial, como Rodrigo Gómez de la Torre, toda su experiencia, hoy vamos a conversar este tema tan importante. ¿Cómo le vemos al país? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué aspiraciones tenemos? ¿Y cómo debemos aportar todos en pos de estos nuevos aires que se vienen hoy con esta nueva imagen de gobierno que lo vamos a tener? Así que gracias, Rodrigo. Esto siempre para nosotros nos nutre, nos fortalece el hecho de que tú aceptes estar permanentemente haciendo estos análisis. Y como lo dijo Patricio, es jueves del Consejo de Cámaras. Agradecer a sí mismo, a Genaro Baldión, quien me permite que esté también yo en este espacio, ya que él es el llamado a estar conduciendo los jueves de Consejo de Cámaras. Probablemente su agenda apretada muchas veces no le permite estar aquí y me delega como vicepresidente a que comparta con estas experiencias, y ojalá, Rodrigo, estemos a la altura de toda tu experticia hoy también, como muchos de los programas que hemos tenido al estar contigo. Así que muchas gracias por venir, Rodrigo. Gracias a todos, va a ser una experiencia formidable el compartir este programa Reflexiones hoy. Patricio, buenos días a todos. Buenos días y el saludo cordial para quienes siguen sumándose a las redes sociales. Hoy estamos con bastantes personas nuevas sobre todo. Y el saludo también para nuestro equipo, Michu Calvachi, que ya está allí, Álvaro Ortiz, un abrazo cordial para todos ustedes. Rodrigo, empecemos esta conversación con la pregunta que es necesaria, de cajón, es la pregunta que todos los ecuatorianos nos estamos haciendo. ¿Qué expectativas tiene el sector productivo con estos resultados de las elecciones? Guillermo Lasso presenta esto una propuesta que digamos, ok, se va a reactivar el país. ¿Es así, positivo, o todavía nos quedan algunas dudas? Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Patricio, Polo, qué grato saludarles a todos los internautas también que nos están escuchando y observando.
Pues lo primero que puedo decir es que huele a libertad. Huele a libertad y se siente libertad. Y esto lo comenzamos a ver el día lunes, cuando vemos que ya hay un impacto importante en el riesgo país de golpe. Hay un impacto importante de golpe en la caída de riesgo país que influye directamente en lo que podrían ser una reducción de tasas de arancelarias. Por otro lado, vemos, y esta es la lectura que hemos tenido, vemos una fiscal mucho más empoderada, que se siente de alguna forma segura en una lucha frontal contra la corrupción y que nos da una sorpresa tan grande como la aprehensión, que no es menor, del mismo Contralor General de la Nación, Contralor subrogante, que fue subrogante del Contralor anterior que está preso. Entonces, obviamente, ya nos da dos pautas importantes. Pero también quiero hacer reflexión a algo que es que el país está buscando de alguna forma un presidente más cercano y está buscando algo que Guillermo nos plantea en su segunda vuelta, porque da un giro importante en la campaña y se presenta como un político más cercano a la gente, activa a los jóvenes con el tema de con el tema del TikTok. O sea, parecería una cosa menor, pero lo que hace esto, más allá de los zapatos rojos que crea tendencia, es activar la atención de los jóvenes en este político, no en la política, en este político, y remata con el tema de algo que también se ve que se le nace del momento, el Andrés no mientas otra vez en la campaña, en pleno debate, que posiciona un hashtag que es importante hoy en día en tiempos de redes, pero más aún, evidencia que el contrincante es un tipo de poca confiabilidad, con lo cual da un golpe de efecto importantísimo. De ahí podría extenderme mucho en el qué esperar. Lo que no vamos a esperar es que tengamos un papá gobierno que nos dé haciendo todo. Cuando digo huele a libertad, tiene que ver con ese niño que de pronto un día el papá le saca y le dice, ok, aquí tienes, juega. Y el niño le dice, pero si quiero salir a jugar, ¿qué puedo hacer? Ya es tema tuyo. ¿Qué te gustaría hacer en el marco de estas normas, de estas reglas? Ya no es la lógica de que el papá Estado le dice al ciudadano, y perdón que haya usado el ejemplo del niño, no es que menosprecia al ciudadano, le dice al niño exactamente, ok, tú vas a jugar canicas, vas a jugar fútbol, vas a jugar esto. No, tú tienes aquí tu espacio, juega, pero no te salgas de estos límites. Ese es un cambio de paradigma que lo tendremos para muchos. Polo, en este sentido, la propuesta que se está realizando ya en los términos de economía, de mercados internacionales abiertos, de reactivación productiva, ¿son positivos también? ¿Coincides con esa visión? Por lo menos hay la esperanza esta vez de ver cómo es que sucede justo desde esas libertades de las que estamos hablando, es decir, de que no haya tanto entorpecimiento para el desarrollo de la empresa privada. ¿Tú lo ves así también, Polo? Por supuesto, Patricio. Tomo las palabras de Rodrigo, huele a libertad, de acuerdo. Pero también tenemos que pisar en el suelo el país que recibe Guillermo Lasso. Un país con una contracción económica tremenda, con una ansiedad de todos nosotros por buscar fuentes que se generen, fuentes de trabajo, porque a la empresa privada se le dé todo ese respaldo que necesita desde el gobierno para que pueda seguir desarrollando. Aquí todavía hay gente muy valiosa, muchos empresarios que quieren seguirle apostando a este lindo país. Las normativas muchas veces han sido un entorpecimiento en vez de ser un apoyo y una ayuda. Entonces, en ese contexto, por supuesto, el hecho de que hayamos bajado el tema de riesgo país, el hecho que Guillermo Lasso lo ha dicho en varias ocasiones en su campaña, tenemos que ver recursos, tenemos que ver inversión extranjera para el país. Y si es que esa inversión también se derive en la obra, para la obra pública, en nuestro caso, pues que esa inversión no venga atada a estos préstamos al contratista
del país donde le dan el préstamo, que eso históricamente ha estado pasando en estos últimos años. Es plata que nos están prestando, no nos están regalando. Entonces permitan que se genere una economía circular con préstamo que vamos a pagar los ecuatorianos y que esa economía se genere dentro de los ecuatorianos, que se contrate con empresas ecuatorianas, mano de obra ecuatoriana, la manufactura en su gran mayoría que sea ecuatoriana. Solo allí nosotros consideramos que estaremos apostándole al 100% a lo que realmente queremos que se haga como país. ¿Qué opinas, Rodrigo? Por favor, Rodrigo. A ver, yo creo que en ese aspecto, y voy a hacer una referencia a unas declaraciones de Guillermo me parece que fueron en el Castigo Divino, cuando topa el tema de los seguros, por ejemplo, de Seguro Sucre, que es una empresa que debería cerrarse. Y creo que compartimos que yo creo que hay actividades que corresponden a lo privado y que corresponden a lo público. Lo que Polo menciona, comparto plenamente. Los créditos que se den, obviamente van a ser créditos muchas veces de país a país, pero las licitaciones para la construcción de la obra pública deberían más bien migrar hacia lo privado y de darse licitaciones que el Estado quiera controlar, deberíamos trabajar con licitaciones públicas y abiertas, en donde no haya condicionantes preestablecidas, sino por el contrario, tener herramientas de transparencia. Primerito, la primera vacuna contra la corrupción es la transparencia en estos tiempos de pandemia que tanto se habla de la vacuna. Pero también Polo hace referencia a qué país está asumiendo Guillermo. Y ese país tiene 4 problemas estructurales. 1, tiene una situación económica y social gravísima, una crisis nunca antes. Hablo en orden de prelación. 2, tenemos un problema sanitario que con las resoluciones del COE del día de ayer y la prohibición y nuevas restricciones para 11 provincias, comenzamos con 8, subimos a 11, evidenciamos que todavía nuestra corresponsabilidad del famoso yo me cuido parecería que no lo estamos cumpliendo del todo, porque el tema del yo me cuido es fundamental. Depende de nosotros también hacer el trabajo. 3, tenemos una situación de una crisis ética y moral gravísima. Y esto también es un trabajo conjunto, no es solamente del gobierno. Y el 4, obviamente, tenemos que subsanar un problema de una deuda muy grande. Le escuché que aquí no estamos dejando la mesa servida, que la casa está arreglada. No, señores. Guillermo está asumiendo un país en una crisis sustancial muy compleja, pero no es un país quebrado. Es un país empobrecido por la corrupción, que es muy diferente. Y una corrupción de la cual mucha gente directa o indirectamente ha sido involucrada, porque en 14 años no era para menos, pero ya 14 años no dan para más, y más bien, este es el momento de dar el giro a donde el empresario se empodera, el Estado se convierte no en un complicador, sino en un facilitador de las actividades privadas, con lo cual podemos ir trabajando y no caer en los errores que pasó en el gobierno de Argentina con Macri, que se liberaron algunas cosas de manera tal vez muy abrupta y el sector privado todavía esperó de gobierno. Entonces, hay que preocuparse de liberar la economía indiscutiblemente, irnos a mayores transparencias sin descuidar el área social. Y creo que en ese aspecto Guillermo ha sido muy claro. Vámonos ampliando, vámonos reforzando el área social. El sector privado también debe empoderarse en ese trabajo, con lo que inclusive se denomina responsabilidad social empresarial. No es que es un concepto nuevo. Por el contrario, es reforzarlo y evidenciarlo con más fuerza. Así podemos generar empleo y sacar el país adelante. Pero más aún, y en esto sí quiero ser muy enfático, el Ecuador tiene la oportunidad en este momento de ser el ejemplo de América Latina, de poder extirpar
este proceso de una organización multinacional del famoso llamado socialismo del siglo XXI, que ha demostrado que tiene un sinnúmero de bemoles y que tiene muchos vínculos, aparentemente, para que no me digan que estoy acusando mucho, con lo que tiene que ver con narcotráfico y redes de corrupción transnacional. Rodrigo, de lo que tú has dicho, y lo has dicho en este espacio muchas veces, lo que necesitamos es que nos dejen trabajar, pero para ello necesitamos también políticas claras. Ahora, en este sentido, de algunas cosas que le hemos escuchado ya a Guillermo Lasso, no hay tal vez cierta preocupación porque no es tan fácil cambiar esas reglas de Estado, como por ejemplo, dice que va a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana a través de una consulta popular. Eso no se puede hacer si no es en una asamblea constituyente. Es decir, algunas propuestas de las que él tiene pueden sonar bien, pueden estar bien, es decir, pueden incluso, de hecho, creo que nos gustan a todos los ecuatorianos, pero cambiarlas es muy complejo en el Estado porque implica el cambio de muchas leyes y la Asamblea ahí no tiene una mayoría, Guillermo Lasso. ¿Tú ves un problema allí? A ver, con respecto al Consejo de Participación Ciudadana, más bien la Asamblea actual le tiene una deuda muy grande al país, porque la Corte Constitucional ya calificó la constitucionalidad de una consulta para eliminar esa institución. Entonces, no le veo que es tan complicado. Más bien, lo que veo es que va a haber problemas de gobernabilidad en un determinado momento, pero ya hemos visto ciertos bloques que están alineándose a un país más productivo y más libre. Y el momento que podemos eliminar impuestos, que sí es potestad exclusiva de la Presidencia de la República, y poder facilitar otros, generando confianza a la inversión privada, yo creo que vamos a poder ver efectos de corto plazo, todavía no del todo suficientes. Esto de aquí no es que se va a resolver en el primer mes o en el primer año. De hecho, estamos anticipando un primer año muy complejo, pero se vienen momentos mejores para el Ecuador, se vienen aires más frescos. Entonces también vamos a saber que para el aire más fresco hay que tener ciertos momentos en los cuales para tener mejor aire hay que abrir una ventana, y eso nos va a mover algunos papeles en el escritorio, ¿no? Eso es fundamental, ¿no, Polo? Entender que la asamblea, y aquí han estado algunos asambleístas, y de hecho estamos invitando también a otros asambleístas para que se comprometan con esa visión de país, porque si la asamblea se transforma, por decirlo así, en congreso, por hablar del congreso que teníamos antes, y empieza a haber muchos más intereses partidistas que intereses de país, la cosa va a estar mucho más complicada. Es decir, de hecho va a estar complicada, Polo, esto no nos cabe la menor duda, pero se va a complicar más si la asamblea deja de ser asamblea, por decirlo en estas palabras del antes y el ahora, y se vuelve un congreso. Polo, ¿qué piensas? Pero por supuesto, Patricia, mira, ya tienen que ir a hacer las cosas que van a hacer. Y ahí es donde hemos emprendido una campaña desde antes de que sean las elecciones de la Cámara de Construcción, en conversar con candidatos, y ahora seguimos conversando ya con asambleístas electos, en el cual que ahora lo que nos queda es darles las consideraciones y los planteamientos, que es lo que vemos desde los diferentes sectores productivos, para que vean lo que hay que hacer realmente, ¿no? Pero visto desde quién, desde la parte que somos los usuarios. Hablando concretamente, no puede ser que nos sigan viendo una ley de contratación pública a los constructores, en el caso que nos compete, y a los únicos que no le piden opiniones a los constructores. No, tiene que ser al revés. Tienen que pedir el criterio de los usuarios primero para poder articular lo mejor que se pueda, lo que es temas normativos. Entonces tiene que en verdad ir los asambleístas a hacer las cosas que se necesitan, y nosotros al menos como Cámara de Construcción ya hemos dado todos esos insumos. Hemos hecho público incluso el sentimiento hacia el mismo presidente de la República electo, Guillermo Lasso, visto desde el sector de la construcción, qué es lo que necesitamos y aspiramos. En ningún momento estamos planteando puestos, porque no es el tema de ir a ocupar un puesto burocrático. Eso dejemos de verdad para la gente que se ha sacrificado, ha hecho el esfuerzo por estar cerca el día a día con Guillermo Lasso, y que sea su gente de confianza, pero que sea gente técnica y que esté preparada en el campo para que él escoja a desarrollar su actividad, que no mezcle gente técnica en campos no técnicos, que es lo peor, porque desde ahí empezamos los errores y la debacle. El hecho que tenemos que ser, de acuerdo, Rodrigo, contigo, un Estado facilitador,
tanto para el sector público como para el sector privado. Tiene que ser un Estado facilitador. Nos han acostumbrado tanto a subsidios, a los bonos, y eso yo no lo veo para nada compatible con el trabajo. Nosotros creemos y consideramos que el que se generen fuentes de empleo, que se permite una flexibilidad en tanto una tramitología burocrática para el sector privado, para que se le permita desarrollar, para el sector público que hay una libre competencia, que se permita desarrollar en los concursos que se haga y que se presente la mayor cantidad de gente. Creo que eso es lo más ideal, lo más idóneo para que nuevamente volvamos a pensar en que todos estamos listos y dispuestos a apostar a este país y no generando bonos, no generando más subsidios, porque es lo que nos tiene también, es parte de una contracción tremenda que tiene el país. Y hoy por hoy sí, hay que aceptar. Recibe con una deuda tan grande como que bordea los 60.000 millones de dólares. Una deuda que en un gobierno no se lo va a pagar, pero tendremos que ver cómo manejarla. ¿Qué opinas, Rodrigo? A ver, voy a comenzar por una reflexión de Patricio primero. El cambio de Congreso a Asamblea fue un cambio de nombre inicialmente, pero también tuvimos muchos años, Pato, muchos años de una Asamblea cooptada por una aplanadora de un solo partido político, que de hecho ni siquiera se llama partido político, no ascendió a ese, no subió. Yo soy amigo de los partidos porque tienen declaraciones ideológicas de principios, los movimientos son más light. Pero el Congreso de antes, el cual yo seguía permanentemente, el Congreso de antes había mucho más debate de lo que hemos tenido estos últimos años. Más bien, con todo y cenicerazos, porque así tuvimos en una época muchísimos años, pues había debate, había construcción de ideas. Sí, había insultos también, lo cual esta de aquí no está exenta. Pero por lo menos teníamos mucho más debate, más enriquecedor. Y creo que la visión de los partidos políticos, obviamente con estructuras ideológicas de bloque, permitían también ir construyendo un debate que dé soluciones al país y no solamente soluciones como las que estamos viviendo. La Asamblea actual tiene un proyecto de ley de sostenibilidad y sustentabilidad, ni sé qué vaina agropecuaria. Suena lindísimo el título, pero es una ley que atenta contra todos los acuerdos comerciales, es una ley que nos cerraría el mercado internacional en el mediano plazo, y sin embargo ahí están pasándola. Le hemos pedido al presidente Litardo que la archive, por no decir desecharla definitivamente, pero está en segundo debate y queda abierta. Eso seguiremos insistiendo. Y algo me mencionabas tú, Polo, pero que se me está yendo, porque el tema de la Asamblea y el Congreso me llamó mucho la atención. Pero sí tenemos que pensar que el país tiene que cambiar. Y pensemos en que también hay oportunidades para hacer lo que se hizo en gobierno pasado, y recuerdo el gobierno del fallecido presidente Noboa, cuando se abrieron las concesiones. Si las concesiones no son malas, por el contrario, las concesiones lo que hacen es decirle al sector privado: ok, señores, aquí tenemos esta obra de beneficio público, ponga usted el billete, ponga usted el riesgo, y nosotros le vamos compensando en tanto tiempo. O lo que se planteó con el oleoducto de crudos pesados: permítanos hacer el oleoducto que dijo el sector privado, y en tantos años, en un sistema de BOT, construcción, operación y transferencia, Build, Operating and Transfer, por eso BOT, pasa, y le dicen, en tantos años el oleoducto pasa a ser de propiedad del Estado. Ese tipo de formas de construcción donde se incentiva al sector privado con una mejor economía, con un país con reglas claras y estables, se consiguen créditos internacionales y se puede hacer esto. Lo que no podemos seguir es con estos temas de que tiene que ser una alianza público-privada con un sinnúmero de normas y reglas en donde el privado no tiene capacidad de moverse. Y por eso es que las alianzas público-privadas tan publicitadas no acaban de marchar, de caminar. Y la única que funciona bastante bien es el aeropuerto de Quito, que se la hizo antes de que hayan tantas normas y tantas reglas.
Por eso digo, la libertad implica que te den un marco general del cual no te puedes salir, pero no que te digan exactamente qué hacer, porque ya no es libertad, pues. Exactamente. Y allí las políticas de Estado de las cuales hemos hablado siempre, ¿no, Polo? Políticas de Estado que son necesarias de establecerlas y que ningún gobierno las ha tomado en serio. Es decir, ok, tracemos el futuro del Ecuador más allá del gobierno actual. ¿Tú ves, Polo, crees que pueda este gobierno de Guillermo Lasso tener esa visión en lo que le has escuchado, en lo que has podido conversar con él? Bueno, estuvo en campaña, estuvo abierto a todo y asimilando todo lo que le hemos propuesto. Ahora tenemos que pedirle que las cosas importantes los empiece a poner en práctica. Justamente, ¿por qué no iniciar un gobierno con empezar a generar políticas de Estado? Necesitas, Rodrigo, tú como fiel representante del tema de la agricultura, pues que se pongan nortes y no estar con la ansiedad de saber quién viene de ministro de Agricultura para saber qué piensa, para ver por dónde va a caminar y generar la incertidumbre. Lo propio nos pasa al sector de la construcción. Primero rogando que a ver si no siguen poniendo a economistas, abogados como ministros de Obras Públicas, que tienen que primero ir a contratar un montón de asesores para que les indiquen qué es lo que tienen que hablar en tema de construcción. Entonces creo que empezar por estos caminos y que de ahí empiecen realmente a generar políticas de Estado. Consideramos que es lo que nos dará también más tranquilidad, nos cimentará bases para poder, sea quien sea que venga, porque 4 años de Laporte igual pasan en un abrir y cerrar de ojos, y seguir teniendo el norte del país y no empezar con esta encrucijada. Y ahora el que viene, ¿qué querrá hacer? ¿Valdrá la pena o no valdrá la pena lo que él piensa? Entonces no estar con la ansiedad de ver cuál es la propuesta de gobierno. Si tenemos políticas de Estado, tendremos un norte fijo y simplemente el que venga tendrá que venir a abonar a ellos y nada más. Así consideramos que debería empezar a actuar. En otros países todos tienen nortes a largo plazo. Aquí tenemos políticas del político de turno y de políticas a cortísimo plazo. Entonces eso no creo que sea lo más idóneo, que simplemente vengamos a hacer un maquillaje mientras dure mi periodo y no importa cómo quede luego que me voy. Creo que ese ha sido el comportamiento siempre y ojalá Guillermo Lasso, con su tema de que es un empresario, es un visionario, de hecho por eso tiene lo que tiene. Pues consideramos que él sí está con esta visión y esperamos que asimilemos ello y que por fin empecemos a pensar en políticas de Estado. ¿Qué opinas, Rodrigo? A ver, cuando hablamos de políticas de Estado, coincido plenamente. Lo que en el Ecuador ha existido, lamentablemente, no son políticas de Estado, ni siquiera en los 14 años de gobierno o en los 10 años del primer presidente podemos hablar de políticas de gobierno, porque dentro de ese mismo gobierno hubieron varias políticas en diferentes ministerios, 7 políticas industriales, 3 políticas agropecuarias. De la construcción, honestamente, no sé si hubieron o cuántas hubieron, pero lo que en el Ecuador nos hemos caracterizado es por tener políticas de funcionario, y en algún momento escribí un editorial a ese respecto. El poner un norte, pongamos un norte, un sur, un este, un oeste, noreste, sureste, y veamos al mundo entero. Me encanta cuando vemos al norte y estamos avanzando en un acuerdo comercial con Estados Unidos, por ejemplo, que sí está al norte y es algo muy importante para el país, para todos los sectores. Sí creo que es fundamental que esos son documentos que se construyen en el tiempo, no son documentos que se construyen y se firman en un decreto ejecutivo como se ha planteado en este gobierno. Tal cosa ya es política de Estado porque está en el decreto número tal. La política de Estado es algo de mediano, largo plazo, tal cual. 10, 15, 20 años plazo. No está escrita en piedra. Se va acomodando a los nuevos tiempos. Pero marca la cancha. Y marca una cancha en la cual tú tienes linderos, como decimos. Es como una autopista. Tú no te vas a ir por la guardarraya porque tienes la autopista que te limita hasta dónde puedes irte, tanto a la derecha como a la izquierda. Perú instauró políticas de Estado bastante claras en el gobierno de Fujimori,
cuestionado Fujimori, sí, y le ha permitido el desarrollo económico actual. El Ecuador todavía está en proceso de construcción. Creo que este momento de transición que se va a dar entre el gobierno del presidente actual y el gobierno de Guillermo Lasso, pues es importante para que muchos de los lineamientos positivos que ha habido en este gobierno, porque sí, tampoco puedo desconocer, el igual que podría reconocer temas positivos del anterior, pues poder trasladarlos y que lo bueno se potencie y que lo malo obviamente se deseche, pero o se corrija mejor aún. Pero sí coincido plenamente, necesitamos políticas de Estado que vayan mucho más allá del funcionario de turno o del presidente de turno. Y ese es el gran reto que tiene el próximo gobierno. Creo que más allá de atender lo que es urgente, porque hay cosas que son urgentes de atender, el tema de la salud, el tema de la reactivación económica, el plantear políticas de Estado es tal vez el tema más importante que tendrá que enfrentar el próximo gobierno. Para seguir analizando este tema y la visión que tenemos de lo que puede ser el próximo gobierno, vamos a tomarnos una pausa comercial. Enseguida volvemos. Ustedes, por favor, no se vayan. Soluciones viales, urbanas y agrícolas para un mejor futuro. Holcim, amigables con el ambiente. Para garantizar la calidad de un diseño de estructuras sismorresistentes, las varillas deben cumplir con los más altos estándares que exige el mercado. Por eso la varilla microallada de Novacero está elaborada con tecnología que le da mayor resistencia, además de una microestructura homogénea y uniforme, que permite doblar con facilidad e incluso recuperar su forma original. Prefiere lo seguro. Varilla microañada de Novacero, la más confiable. Novacero, el acero del futuro. Este es el momento para recordarte esto. 5 minutos es lo que te toma ser socio de la Cámara de Industrias de la Construcción. Te estamos esperando, por favor. Ven y afíliate a la Cámara de Industrias de la Construcción y recibe de inmediato beneficios como, por ejemplo, circula libre en Quito con tu carnet de la Camicon. Esto ya te lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo porque es un beneficio para los socios de la Camicon poder circular libremente en Quito para sus actividades productivas. Te estamos esperando además porque tenemos muchos otros convenios que van a ser de beneficio para ti, descuentos en diversas empresas, en diversas tiendas comerciales, además de eso, atención médica preferencial y también con costos reducidos en la Cruz Roja, por ejemplo, algunos convenios que seguro te van a servir y te van a interesar. Te estamos esperando, ven y conversa con nosotros. 5 minutos, eso te toma. Si nos pasamos un minuto, pues tú recibes un obsequio, te lo hemos dicho ya varias veces. Saludo cordial para todos los que están en las redes sociales, de verdad muchas gracias por acompañarnos. Volvemos hasta nuestro panel lateral justo con esta reflexión. Rodrigo, yo tengo una inquietud. Ahora que sale este contralor, ya se está hablando, por ejemplo, de que podría ser María Paula Romo la que vaya a ese puesto, pero allí entraría tal vez en una contradicción, no sé, o cómo lo miras, porque el mismo Guillermo Lasso en 2020, en agosto, en un tuit, puso que ella sería parte de su gobierno. Es decir, ¿cómo un contralor podría ser parte del mismo gobierno? ¿Cómo controla si es parte del mismo grupo? No sé, cositas como esas, ¿tú crees que podrían también empezar a provocarle, no sé, estas crisis comunicacionales tal vez al gobierno, por llamarlas de alguna manera? ¿Cómo miras también estos aspectos que pueden ser pequeños ahora, pero se pueden agrandar? Y claro, escándalo tras escándalo sí afectan también el trabajo de un gobierno. ¿Cómo lo miras? A ver, creo que Guillermo hizo esa declaración en el marco de algún momento muy puntual. No me atrevería a decirte si es lo más adecuado o no. Personalmente, sí comparto que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ente creado y que ha funcionado para cooptar la participación ciudadana y ejercer un control social desde el gobierno, debe desaparecer. Y ahí es donde la participación del Congreso, de un Congreso Nacional o de una Asamblea Nacional con debate en base a una terna propuesta por el presidente, como ha sido históricamente, pueda definir ciertos cargos de la actividad política. Y en eso, por ejemplo, le veo positivo a la Constitución del 2008, que plantea que debe durar 6 años, lo cual se pasa de un periodo de gobierno.
pero sí creería que habría que analizar bien quiénes podrían ir de contralores, de fiscales. La fiscal actual está haciendo un papel muy importante, muy interesante, eh, y no sé si dar nombres a priori es lo más adecuado, pero creo que esa ya será una decisión de inclusive cómo se plantea dentro de la estructura jurídica, porque si se puede eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y a la cabeza Pablo Dávila, que está trabajando en este tema y está solicitando una nueva revisión en la Corte Constitucional para ver si es que la Asamblea se tomó atribuciones que no tenían, pues lo veo altamente positivo. Como digo, esa entidad, acogiendo el nombre que tiene, ha servido para cooptar la participación ciudadana en un organismo estatal y bloquear y ejercer un verdadero control social sin que la sociedad pueda participar abiertamente. Polo, hay otros anuncios que pueden ser interesantes también para analizarlos y que de hecho han provocado ya reacciones positivas. Esta caída de los 400 puntos en el riesgo país, es decir, que nos beneficia a los ecuatorianos, para que se entienda el tema de la caída de los puntos en riesgo país, pues se produjo inmediatamente de la elección y ahora se afianza con declaraciones como queremos un tratado con los Estados Unidos, que es fundamental, ¿no es cierto? Con declaraciones como ok, vamos a tener la educación para todos los ecuatorianos. Hay declaraciones positivas, tú lo miras así, en el sector de la construcción, por ejemplo. ¿Hay declaraciones positivas o todavía estamos a la espera de escuchar esas declaraciones también para afianzar estas seguridades que estamos pensando hacia el futuro? Yo creo que sí, mejor debemos apostarle a todas estas declaraciones positivas que mucho nos hace bien al país. El tener tratados de libre comercio con todo el mundo, pero especialmente con Estados Unidos, nuestro mayor socio. A la inversa, nosotros somos, creo que el mercado más grande que al que podamos llegar con todo el esfuerzo que tengamos. Esas son las cosas sensatas que necesitamos hacerlo y no al revés como antes nos ponían una traba que hablando del imperio e irnos a esos extremismos. Al contrario, tenemos que seguir abriendo las puertas del Ecuador al mundo y el mundo que siga viniendo como inversionistas a nuestro país. Eso es lo que necesitamos. Tenemos que ir en pos de ese camino y no ir a estas especulaciones como tú lo decías, Patricio, por ejemplo. Hay un tema de María Paula Romo. El topar esos temas es caer en una especulación, porque si fuera el caso que cometería este error Guillermo Lasso, pues todos sabemos que María Paula Romo no es que salió pues con aplausos y con la venia de todo el pueblo ecuatoriano, sino todo lo contrario. Entonces, dejemos que sea el presidente, cuando ya sea el momento, quien vea cómo está escogiendo a su equipo. Hemos dado las consideraciones que coja a personas idóneas cada quien según el campo en el cual se preparó y tenga su experiencia, porque el país requiere que venga gente a empezar a moverlo, empezar a caminar. Todos estamos ávidos de apostarle, todos estamos ávidos de seguir empujando este lindo barco que se llama Ecuador, pero tiene que venir las directrices de gente que entienda qué es lo que viene a hacer. Hemos tenido contracciones tremendas como los ministros de vivienda, que a los antecesores, al actual, pues dejaron mucho que desear, perdieron 4 años de no hacer nada, cuando podían desarrollar una actividad importante en la construcción. En agricultura estoy seguro que pasa lo mismo, Rodrigo, que todos estamos ávidos a que venga alguien a empezar a dar las políticas para desarrollar todos. Estamos con ganas de apostarle a este país, y desde allí Guillermo Lasso tiene que poner a la gente idónea para poder hacerlo. Entonces, consideramos que estamos esperando, estamos con toda la predisposición de hacerlo. Tenemos que ver algo, Rodrigo, para darte la palabra, algo muy importante que no podemos dejar de lado, y es el tema de la corrupción. No puede ser justo que amanezcamos, y estos temas me encantan, como tú dices por interno, Rodrigo, jalarte la lengua, porque tú eres un analista muy importante y muy crítico, y dices las cosas como a mí también me encantan, que sean muy verticales y las cosas por su nombre. Nunca creo que nos imaginamos que vengan al que nos controla, tengan que venirle a meter preso. ¿Cómo puede ser? ¿En qué país estamos que el que nos controla sea el primero que esté preso ahora? El resto tenemos que seguir en ese camino, pues tenemos que erradicar totalmente, pero ya
de raíz el tema de la corrupción. Todos sabemos, son secretos a voces. Tenemos ahí pruebas eficientes y fehacientes. ¿Cuál es la cuestión? Que incluso en el texto, en estos espacios, Rodrigo, tenemos que hablar con mucha propiedad, porque una palabra maldicha, o le topaste el nombre de alguna forma que pueda tomar como herramienta, los primeros que vamos presos somos nosotros. Pero la realidad está ahí. La corrupción está campeante en el país. A donde uno vaya, todavía existe el tema que tienes que dar coimas para poder acceder a cualquier actividad. Entonces, ese es también creo que es uno de los retos que tiene el nuevo gobierno, y estamos ávidos de apostarle a ello también, que tiene que sacarse de raíz ya todo este tema de corrupción. Tenemos que empezar a trabajar ganando honestamente el dinero, ganando recursos y seguir hacia adelante. Rodrigo, ¿qué opinas? A ver, cuando me topas ese tema, me viene a la mente la elección del año 2017, en la cual el movimiento Alianza País fue quien se llevó la presidencia. Y tantas reflexiones que me vienen, pero así como la rana René, se me pasa. Porque al final del día las estructuras de los órganos de control del gobierno anterior prácticamente se trasladaron al actual. Y el contralor subrogante, Celi, en este momento que está en la cárcel 4, era el brazo derecho o brazo izquierdo, no sé cómo quieran verle los lados, del ex contralor Polit, que también está preso. Entonces, ahí es cuando no hay nada de sorprenderse. Por el contrario, hemos utilizado, y estas son palabras del contralor subrogante que está ahorita guardando arresto en la cárcel 4, palabras de él. No podemos asumir que la corrupción es un acto mediático. ¿Qué me refiero? Que se hace mucho aspaviento cuando hay un tema de corrupción, se hace mucho show mediático, salen todos los canales y en las redes sociales, y 3, 4, 5 días más tarde ya nos hemos olvidado del tema. Ahí es donde viene el aspecto fundamental. Entonces, lo que tenemos que ir es avanzando en los temas, pero que estos procesos sean debidamente judicializados. Por eso cuando se topa el tema de Seguro Sucre, ¿qué está pasando con el tema de la ISPOL? Lo que está pasando ahorita con el caso del Contralor del Contralor Celi, tiene que ver con glosas desaparecidas de temas de Petroecuador. Todavía tenemos que identificar qué significa ese y los procesos del terreno aplanado en Manabí, o de una refinería que pasa por un proceso de repotenciamiento, como es la de Esmeraldas, en la cual antes del repotenciamiento o llamado repotenciamiento, la refinería generaba en fondo de tanque o en desechos no procesados un 56, 58%, y 2.300 millones de dólares más tarde genera un 60% de desechos que se exportan y se venden como residuos de refinería, cuando un repotenciamiento debía haber por lo menos bajado a la mitad el desperdicio, ya que de los 110,000 barriles que tiene capacidad de procesar, más de 60,000 se están vendiendo a precio de gallina enferma. Y sobre eso nadie dice ni mu. Entonces, ahí es donde tenemos que ir viendo las cosas. No solamente es denunciar, sino dar seguimiento. Y para dar seguimiento tenemos que tener institucionalidad. No solamente funcionarios, sino las instituciones que operen de manera adecuada. Y ahí lamentablemente la Contraloría ha caído en un espacio de cuestionamientos, como digo, no solamente con el caso del Contralor Polit, sino del Contralor Celi, sino desde su antecesor Contralor principal, porque recién el día de ayer se subsanó este vacío legal, porque resulta que teníamos Contralor subrogante inhabilitado y prácticamente nos quedamos con una Contraloría sin accionar. Ojo,
Contraloría que perdió funciones por objeto de una consulta popular del gobierno pasado en el 2011. Ese es un detallito. No es que esto es de casualidades. A la Contraloría le quitaron funciones. Entonces ahí es cuando yo sí recuerdo que los congresos de antes, con todo y cenicerazos, han sido mucho más responsables hacia el país que las asambleas de ahora. Interesante esa visión, Rodrigo. Polo, en estos últimos 15 minutos quiero entrar a ciertas conclusiones. ¿Cuáles son, por ejemplo, es la pregunta, cuáles son las acciones inmediatas ya que apenas llegue el 24 de mayo tenga que tomar el gobierno? Es decir, el 25 de mayo, ¿qué deberíamos esperar? Porque el 24 será la posesión, todo, pero ¿qué es lo que deberíamos esperar los sectores productivos para que eso, entre el 24 y el 25 de mayo, se empiece a ejecutar ya? ¿Qué? ¿Tiene que mandar alguna ley al Congreso? ¿Tiene que tomar alguna decisión? Lo que Rodrigo decía, la decisión de bajar los impuestos. ¿Qué es lo primero que esperaríamos para eso, para la anhelada reactivación, o por lo menos para empezar esa reactivación? ¿Cuál es tu visión, Polo, por favor? Con una sola ley, con un solo decreto, no van a arreglar las cosas. Yo vuelvo a repetir y me mantengo en el que ponga un equipo idóneo cada quien en cada uno de los frentes de trabajo generadores de país, para que todos en su conjunto empecemos a desarrollar desde el primer día, desde el 25, pues que eso sea un paraguas para todos los que queremos empujar el país. Rodrigo Gómez de la Torre de Agricultura, nosotros del sector de la construcción, todos los sectores productivos que incluso, como este espacio lo dice, que es el Consejo de Cámaras, pues cada uno estamos con nuestras fortalezas para poder dar las consideraciones, que las tenemos clarísimas, qué es lo que necesitamos y aspiramos, pero con cosas sensatas y claras. Entonces, lo primero es que todo ese equipo se ponga en una línea, en un arranque del 0-0 para todos empezar a caminar y desarrollar. El juntarnos, el dejar de lado ya este divisionismo en el que nos metieron 10 años, Rodrigo. Partieron al país, nos crearon un sentimiento de que yo estoy apadrinando al uno o me congratulo con el otro y el que no comparte conmigo ya es mi enemigo. O sea, nos ahondaron tanto con esa filosofía que lo más importante es que ahora debemos dejar de lado ya todo eso y empezar todos a construir un nuevo Ecuador realmente, pues cada uno desde nuestras trincheras. No es necesario estar de dirigentes, no es necesario tener recursos o no tener recursos. Desde nuestras trincheras, todos tenemos la obligación de empezar a dar pasos adelante. Es una época difícil, nadie dice que no. Es una época de contracción, pero justamente para eso necesitamos aupar esfuerzos y que las directrices desde las primeras autoridades sean las más sensatas, pero que sean autoridades que entiendan lo que hay que hacer y no que pongan porque hay compromisos nada más políticos, que eso es lo que ha ocurrido, y tengan que llenarse de asesores y son los tamizadores para que no nos dejen ni hablar con la autoridad pertinente. Consideramos que eso lo tiene clarísimo Guillermo Lasso y esperamos a que salga. Yo quisiera celebrar también, Rodrigo, para darte la palabra, el nivel en el que estamos nosotros con este conversatorio. Siempre tú generas una expectativa formidable. Hay constructores importantes como Víctor Hugo Sanipatín y Ángel Albán ha hecho muchas consideraciones en el chat. Yo le agradezco a ellos, Fausto Tutoño. Pero asimismo, celebrar como Consejo de Cámaras que nos están acompañando siempre imágenes tan importantes como Laura Zurita, como la Paulina Durango. Pauli, muchas gracias a Laura que nos están acompañando. Eso a nosotros nos fortalece tener este tipo de audiencias. La Pauli nos está debiendo a la Cámara, ¿cierto? Tenemos unos deberes que nos pusimos a hacerlo. Ojalá podamos irlo completando, Pauli. Muchas gracias por ello, porque consideramos que así juntos podremos salir al país y estos espacios están justamente para ello. Rodrigo. A ver, Polo, yo creo que tenemos que pensar en el tejido empresarial como una suerte de telaraña. Así como hablamos de los divisionismos, las visiones verticales que nos han inculcado, que nos han metido, tampoco son las más adecuadas. Yo no encuentro una diferencia o una independencia entre el sector de la construcción con el sector financiero, completamente codependientes y correlacionados, con el sector agrícola,
productor de alimentos o productor de materias primas como madera para la misma construcción, como el sector del transporte necesario para todos, para poder mover todos los insumos y materias primas, el sector industrial fundamental, sea el sector industrial especializado en procesos termodinámicos o el sector industrial fabricante de temas minerales, y ahora que mencionas a Laura, precisamente el hecho de la minería tan importante para poder tener los minerales para todo esto. Entonces, esto es un tejido completamente empresarial, en donde lo que necesitamos es interrelacionarnos entre todos. Y algo que tú mencionaste, le he dado vueltas, me decías, ¿quién está a la cabeza de los ministerios? Sí, probablemente no necesariamente tiene que ser un profesional de esa línea, estrictamente hablando. Vamos por 6 ministros de salud, todos médicos, en diferentes áreas, y seguimos con un problema organizativo. Necesitamos administradores probos, que entiendan de la materia, pero son fundamentalmente administradores. Si yo me pongo a pensar, y me voy a ir al lado de la construcción, vámonos a la construcción, y queremos un ministro en el área de la construcción, ¿qué queremos? ¿Un constructor de edificios o un constructor de carreteras? Son dos cosas completamente diferentes. ¿O queremos un constructor de refinerías? ¿O un planificador? Esos son los temas. Lo que necesitamos es administradores claros, necesitamos gente proba, honesta, y sí, ninguno sabe de todo, pero que tampoco tengamos lo que tuvimos antes, 130 asesores, pues. Un par de asesores es lo lógico, pero 130 ya es acomodación política. Entonces, veamos al tejido empresarial como un todo, veamos al tejido empresarial completamente interrelacionado, y yo creo que en ese espacio y en esa dinámica y en esa lógica, los conceptos de la transversalidad que plantea el Consejo de Cámaras es justamente eso. Es donde nos sentamos 18, 19, 20 sectores y a veces discutimos, y qué bueno que tengamos diferentes opiniones, porque de las diferentes opiniones se construyen soluciones. Cuando todos piensan lo mismo, es porque solo uno piensa, y esperemos que ese momento del país ya estemos cambiando. Estamos por terminar ya este programa, me quedan 7 minutos para ir a las conclusiones. Martin Novak, estoy leyendo un libro muy interesante de él, dice que el ser humano es altamente colaborativo y tal vez eso sea lo que necesitamos, discusión justo para encontrar cuáles son esas rutas en las cuales nos unimos y podemos colaborar todos juntos para sacar al país, porque Polo, no cabe duda, ya para estos últimos minutos, los 6 minutos que me quedan, las conclusiones, no cabe duda que a este país no lo va a sacar adelante Guillermo Lasso solo, no lo va a sacar Guillermo Lasso y su equipo, de hecho no va a ser así. A este país hay que sacarlo todos, colaborando todos, juntándonos todos, cooperando todos, como bien hemos mencionado aquí, y tal vez esa es la lección que nos queda de estas reflexiones. Polo, por favor, para el cierre. Sí, lo dije ya hace un momento. El dejar banderines políticos ya, que la esperanza se renueve en ver que vamos a tener nuevos aires, vamos a revisar la normativa, que se nos permita opinar en esta revisión de las normativas, que se impulse a la empresa privada. Esa es una conjunción de que todos tenemos que ocupar, todos tenemos que poner nuestro granito de arena para empujar a nuestro querido país. No es tema de una persona, no es tema de un Guillermo Lasso, es tema que ahora se ha abierto el paraguas para que todos podamos empujar a este país, y en ese sentido los sectores productivos, cada persona, cada ecuatoriano desde su trinchera, tenemos que dar nuestra parte. El dejar de dar coimas, sea el nivel que sea, el que tengamos que respetar la fila cuando vamos a hacer cualquier gestión en cualquier entidad, el que empecemos a culturizarnos, es decir, todos abonemos a dar pasos hacia adelante. Los que nos ha tocado en suerte, y digo en suerte, en una época tan difícil de contracción, estar dirigiendo gremios, estamos haciendo lo propio. Quiero responderles solamente como un ejemplo a Roberto Zárate. No sé que si continúa el sector seguiremos con la corrupción. La Cámara desde hace rato ha hecho las consideraciones, los pedidos, y están hechos los planteamientos para revisar todas estas tratativas que nos permitan ir hacia adelante y diversificar, democratizar
la contratación pública, pues no solo a la construcción, porque esto será para todo tipo de contratación pública. Entonces estamos dando ejemplos así. Rodrigo tiene muchos más, obviamente, es un editorialista que todos los días está enviando sus criterios de cómo debemos ir mejorando el país, visto desde el sector productivo mismo, visto desde el campo de batalla, como yo lo digo. Entonces seguiremos haciendo todas estas consideraciones, y el espacio de reflexiones y el Consejo de Cámaras está a las órdenes y a disposición de todos para que podamos seguir teniendo estas opiniones abiertas, francas, sinceras. Y lo importante, Rodrigo, sin compromisos de nadie, porque aquí no venimos apalancados por nadie, sino simplemente el sentimiento de querer ver días mejores para nosotros, para nuestros hijos, que es lo único que nos queda, sino ir y pensar hacia adelante. Ya contracciones hacia atrás ya hemos tenido varias. Ahora nos queda simplemente seguir pensando y visionando hacia adelante. Con ello, Rodrigo, quiero decirte que me quedo honrado una vez más de poder haber estado conversando contigo. Siempre se nos hace corta la hora de conversación, porque tú eres una persona con la cual uno se enlaza y tiene muchos temas más que nos quedan cortos. Fíjate, quería topar un poco el tema de corrupción. ¿Qué es lo que pasa con el municipio de Quito? Este problema que tenemos ahora con el alcalde, se debe quedar, se debe ir. El problema del muñequeo que lo están haciendo los concejales, ¿no? Que también nos deja mucho que desear, ¿no? En su gran mayoría. Entonces son temas que nos quedan en el tapete, y por eso Reflexiones de la Cámara seguirá abierto con estas opiniones en el futuro. Rodrigo, muchas gracias por ello. Rodrigo, justo para el cierre, por favor, también muchas gracias. Dos palabras rápidas. Con respecto a lo que tú me tomas, yo me atrevo a decir, Quito está ahí hundido. La realidad es que el alcalde debe renunciar. Debe renunciar porque es preferible, inclusive para su honra, renunciar dignamente y que las investigaciones continúen en lugar de ser destituido. Por el otro lado, una sola cosa. El nuevo gobierno le vienen tiempos muy difíciles en donde el sector privado va a apoyar, debe apoyar por el bien del país. Y esto no implica que el próximo gobierno le entregamos un cheque en blanco. Simplemente le damos todo el apoyo, todas las herramientas para sacar al Ecuador adelante, porque como digo, esto de aquí no es solamente un tema de 1, 2, 4 años, sino algo que cambia y probablemente, y así lo confío que se dé, cambia el destino de América Latina con un ejemplo de recuperación y de sacar el socialismo del siglo XXI y entrar en gobiernos mucho más liberales, gobiernos mucho más democráticos, con responsabilidad social, ambiental y respeto a derechos. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias, Polo, y con esto estamos terminando nuestro programa. 3 cosas que hacemos siempre al terminar. La primera, que siempre decimos la más importante, que Dios te bendiga, Rodrigo, que te cuide, que te guarde igual a toda tu gente, y por supuesto que te siga dando sabiduría de lo alto. Lo mismo, Polo, que Dios nos permita seguir con este programa adelante. Lo segundo que hacemos, revisemos las cifras. Ya me voy a ir hasta una pantallita lateral que tengo aquí para revisar las cifras. Más de 1,500 personas alcanzadas, más de 300 interacciones. Gracias a ustedes por estar con nosotros, gracias por acompañarnos de temprano. Y al cierre, ya el equipo de producción me dice, mañana es viernes de academia, así que vengan temprano a clases a las 7 de la mañana. Estaremos abriendo el aula para que la academia nos instruya. Ya saben que los viernes tenemos temas altamente técnicos, temas de la construcción con la Universidad San Francisco, con la Universidad Católica. Es un espacio para la academia. Mañana a 7 de la mañana, no se pierdan. Polo, igual, Rodrigo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, y por supuesto con ustedes será hasta el día de mañana. Soy Pato Jarrín, estoy siempre a sus órdenes. No se olviden de sonreír, que no cuesta nada, y esto es parte de tener una buena salud también, sonreír. Muchísimas gracias a todos ustedes, y insisto, soy Pato Jarrín, estoy a sus órdenes, y nos vemos al ratito, como dicen en las redes sociales. Chau, chau. Soluciones viales, urbanas y agrícolas para un mejor futuro. Holcim, amigables con el ambiente. Para garantizar la calidad de un diseño de estructuras sismorresistentes, las varillas deben cumplir con los más altos estándares que exige el mercado. Por eso la varilla microaleada de Novacero está elaborada con tecnología que le da mayor resistencia, además de una microestructura homogénea y uniforme, que permite doblar con facilidad e incluso recuperar su forma original.
Prefiere lo seguro. Varilla microañada de Novacero, la más confiable. Novacero, el acero del futuro.